Buenas noches, que Dios le bendiga en esta tarde aquí en la casa de nuestro Señor. Damos las gracias de poder estar aquí reunidos, congregándonos, alabando a Dios, como decía recién Manuel, ¿cierto? Hay veces que lo que cantamos nos ha sucedido literalmente en nuestra vida. Dios ha sido fiel, como decía la última canción. ¿En cuántas ocasiones ha sido fiel con nosotros? Muchas veces, así que realmente le damos gracias a Dios de poder alabarle, honrarle a Él. Así que también estoy muy animado de lo que estuvimos viendo en la mañana. No se olvide que estamos haciendo una serie que solamente es en las mañanas, que tiene que ver con el llamado de Dios. Así que si no, a lo mejor va a venir el próximo domingo en la mañana, siempre las series van conectadas entre sí. Así que dése el tiempo quizás en la semana de poder mirar la predicación, o inclusive si usted estuvo en la mañana, vuelva a mirar la predicación y usted se va a dar cuenta que aprende un poco más, porque ya tiene la película un poco más clara de toda la enseñanza. Y los domingos en la noche vamos a estar tocando temas variados, y hoy día quiero invitarle a abrir su Biblia para poder mirar las Escrituras en el libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 15. Está un poquito relacionado con lo de la mañana, pero no es lo mismo que de la mañana. En Juan, capítulo 15. Parto con esta pregunta y quiero abrirla en esta noche para los que estamos aquí. Si yo le preguntara a usted, ¿de qué se trata la vida cristiana? ¿Cuál sería su respuesta a esta pregunta? ¿De qué se trata la vida cristiana? Gino. Seguir las normas y las leyes que nos dejó Dios. Carla. ¿De qué se trata la vida cristiana? Servir. Mario. Obedecer. Vamos a ir más para la galucha ya. Lichi. Llegar a ser como Cristo. Carrizo. Pedro. ¿De qué se trata la vida cristiana para ti? Vivir en Cristo. Mano Máximo. Servir a Dios y a otro. Mirninelia. Vivir santamente. Bueno, es una pregunta que muchos de nosotros podríamos decir, ¿de qué se trata la vida? ¿Usted es cristiano? ¿Cree en Cristo? Ok, entonces si usted es cristiano, Dios le llamó a vivir una vida cristiana. Y ahí nace la pregunta entonces, ¿qué es lo que es vivir una vida cristiana? Y vamos a estar mirando a Dios, respondiendo a esta pregunta, porque déjeme decirle que siempre, cada vez que uno tenga inquietudes, lo que mejor que deberíamos hacer es buscar las respuestas en la palabra de Dios. Ahí tenemos la fuente de todo. Él nos creó, Él nos hizo, en Él encontramos todo lo que necesitamos saber. Y hay cosas que la Biblia no dice, y déjeme decirle algo, si hay algo en la Biblia que no lo dice, es necesariamente porque no era importante para el Señor que lo supiéramos, pero algún día lo vamos a saber. Y cuando dice en Juan capítulo 15, dice así la palabra de nuestro Señor, capítulo 15, versículo 16, por favor, en sus Biblias. Acuérdense que no hay hojita, así que tenemos que usar la Biblia, o su teléfono, o puede mirar la pantalla. En Juan capítulo 15, versículo 16 dice, ¿quiere leer conmigo? Amén. Leamos fuerte todos juntos, porque ahí empieza a responder de qué se trata la vida cristiana. Jesús mismo respondiendo, y dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿No me elegisteis vosotros? ¿De qué se trata la vida cristiana? Ahí lo dice, está la respuesta ahí. Dice,
no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, o sea, Dios los escogió a ustedes para ser cristianos, y da la razón. Y os dice, y os he puesto, los puso en un lugar aquí en la tierra, para que vayáis y llevéis fruto. Entonces, ¿de qué se trata la vida cristiana? De llevar frutos. Y vuestro fruto permanezca en una constancia. Así que vemos justamente que el apóstol Pablo, Jesús nos estaba diciendo, y Pablo nos va a seguir hablando acerca de esto, de lo que realmente nosotros en Romanos capítulo 7, versículo 4, si lo quiere buscar inmediatamente, después de esto vamos a orar, donde nos está remarcando de que el fin de todo cristiano es que lleve fruto. ¿Por qué soy cristiano? Porque Dios quiere que yo lleve fruto. ¿Para qué Dios me hizo cristiano? Para que lleve fruto, y fruto por si acaso que abunde, que permanezca. Dice así también Pablo en Romanos 7, versículo 4, dice la palabra de nuestro Señor, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin, o lo que Dios quiere, que el resultado del momento que tú te convertiste como hijo de Dios, a fin de que llevemos, ¿qué dice? Entonces responde directamente la palabra de Dios, no el hombre. La palabra de Dios nos está diciendo en esta noche que una de las razones por qué tú eres cristiano y de qué se trata la vida cristiana una vez que te convertiste es que lleves fruto. Y vamos a estar hablando acerca de esto porque es sumamente relevante e importante. Y para mí, en cierta manera, va a ser un poco fácil el tema, producto de que cuando el Señor habló del fruto, es un área donde Dios sabía por algo, quizás me hizo estudiar, sé de agricultura, he sembrado, he plantado, me titulé, trabajé en cosas de agricultura y doy gracias a Dios porque hoy día puedo entender mucho mejor las Escrituras cuando el Señor nos habla de estos temas. Vamos a orar para bendecir la palabra de nuestro Señor, que entra a nuestras mentes y nos vamos de aquí desafiados en esta noche. Oremos. Padre, gracias te damos, mi Señor, por permitirnos estar aquí en tu casa, porque tú eres bueno con nosotros, Dios. Tú eres bueno. Tú nos escogiste, como lo veíamos en la mañana, no éramos nada, Dios. Y nos rescataste desde antes de la fundación del mundo, ya pensabas en nosotros. Y nos diste al Redentor, nos diste al Salvador, para que nosotros pudiéramos ser tus hijos. Ayúdanos, Señor, a comprender todas las enseñanzas de esta noche, lo que diga tu palabra a nuestra vida, y podamos desarrollarla, llevarla a cabo, inclusive predicarlas a otros. Ayúdanos, mi Señor, a poder comprender y que la sabiduría descienda de lo alto para nosotros. Padre, bendice también a nuestros hijos, a nuestros pequeños que están también aprendiendo historias, aprendiendo grandes verdades a su edad, para que puedan un día quizás confesar también a Jesucristo como su Salvador en el tiempo que ellos puedan tener esa conciencia del Dios verdadero. Gracias, mi Señor, por todo. Bendice tu santa palabra y las visitas también que nos acompañan en esta noche. Tú le estés llenando de bendición. En el nombre de Jesús, amén. ¿Y tenemos visita en esta noche a propósito? ¿Quién viene por primera vez a nuestra iglesia? ¿Viene por primera vez a nuestra iglesia? Levante la mano nomás, no hay problema. Con confianza. Ustedes dos, por primera vez en nuestra iglesia. Ok, como Dios es bueno, les tenemos un regalo a ustedes. Le van a hacer llegar un regalito a cada uno de ustedes con mucho cariño de parte de nuestra iglesia. Dice la palabra de Dios, como lo estábamos viendo. Mire por favor en Mateo capítulo 13, versículo 23. Mateo 13, versículo 23. Vemos justamente aquí en la parábola donde Jesús está enseñando acerca del sembrador. Jesús habló de 4 tipos diferentes del tipo de suelo, ¿ya? 4 suelos diferentes. Un suelo pedregoso, un suelo espinoso, un suelo al aire libre, duro, y un buen suelo. Son 4 tipos de suelo mencionados en la parábola que el Señor Jesús enseñó.
Y cuando vemos justamente el Señor hablando acerca de este versículo, en Mateo 13, versículo 23, miren lo que dice la Escritura. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Cuál palabra? ¿Cuál palabra? La palabra de Dios, la que usted tiene en su mano, la que le regalamos a las personas que están de visita. La palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el que entiende la palabra de Dios, pero no es solo entenderla, porque hay mucha gente que puede entender la Biblia. Entenderla ahí da fruto, son acciones, son cambios de vida. Dice, y da fruto y produce, y aquí el Señor es tan bueno y misericordioso con nosotros, que también no todos necesariamente necesitan producir de la misma manera. Porque van a haber personas que van a entender rápido el Evangelio y se van a poner las pilas y van a producir a un 100. Pero hay otros que les va a costar un poquito más y van a producir a un 60. Y hay otros que va a ser más difícil, producto de la cultura, el tiempo, los desafíos de la vida, que van a producir un 30. Pero déjeme decirle algo, que el Señor habla de que un cristiano bien fundamentado en la palabra va a dar fruto. Y ese fruto puede ser en 30, en 60 o en 100, pero tiene que dar fruto. Esa es la demostración de un verdadero creyente. El Señor dijo en su palabra también en el libro de Mateo que en aquel día muchos me dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios. Pero yo os digo, a vosotros no los conozco. ¿Cuál era la razón? Que ellos estaban dando un fruto, pero era un fruto falso. No era un fruto de la vid correcta. Porque hay una vid verdadera y hay una vid mentirosa. Por eso Cristo dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Por qué dijo, yo soy la vid verdadera? Porque quiere decir que hay una falsa. Y esa no es la palabra de Dios, sino es la palabra del maligno. Por eso cuando vemos aquí el Señor, Dios planeó para todo cristiano que no era solamente creer en el Señor Jesucristo. Mucha gente, y hay muchas personas que hoy día le pueden decir a una persona, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y toman ese versículo de creer tan a la ligera como, yo creo en Dios. Pero en toda la Escritura, tanto Jesucristo como los apóstoles dijeron que la evidencia de un verdadero cristiano era creer y dar fruto. ¿Qué pasa si una persona cree y no da fruto? Lo más probable es que sea una creencia emocional, una creencia religiosa y no una creencia verdadera. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice que del momento que tú le crees en Él, le aceptaste como tu Salvador, la palabra de Dios dice que Él inmediatamente, del momento que tú hiciste esa decisión personal de seguir al Señor Jesucristo, Él te dio dones. Lo vimos en la mañana. Romanos capítulo 12, te dio dones y repartió dones a los hombres. Y si tú tienes un don de Dios, adivina qué va a ser el resultado. Frutos. Porque alguien que no tiene a Cristo y no tiene dones de parte de Dios en su vida, va a ser imposible que pueda justamente dar fruto. En Juan 15, versículo 8, por favor. Juan 15, versículo 8. Miren lo que el Señor Jesucristo nos dijo. Dice, en esto he glorificado a mi Padre, Dios que está en los cielos, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un discípulo de Cristo da fruto. Un discípulo de Cristo glorifica al Padre. Por eso el Señor dijo en el mismo capítulo, en el versículo 1 y 2, ustedes están en el mismo capítulo, amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 2. Todo pámpano, la palabra pámpano es rama. ¿Ya? Nosotros aquí, a mí me ha pasado mucho ya. Yo vengo, ¿cómo le digo? Pasaba en el campo. Y la tendencia del chileno
en Chile nomás. Pámpano le llamamos a los poquitos de uvas que quedaron en el parrón. ¿Ha escuchado eso? Pero no, eso no es pámpano. Ese es fruto. Poco, pero fruto. Pámpano es el sarmiento en el caso de la vid. Sarmiento o rama que está llena de yemas. Yemas tanto vegetativas como yemas fructíferas. Por eso, ojo, hay muchas personas e inclusive hasta cristianos que están llenos de yemas vegetativas. ¿Qué quiere decir eso? Dan mucha hoja, son frondosos, son bonitos, son espectaculares, pero no dan fruto. Y es por eso que cuando uno poda, dependiendo la variedad, es dependiendo las yemas que usted deja. En algunas variedades usted tiene, por ejemplo, un ejemplo nomás. La primera yema es vegetativa, la segunda fructífera, la tercera fructífera, la cuarta vegetativa, la quinta vegetativa, la sexta vegetativa, la séptima vegetativa y todas vegetativas. Y solamente las dos primeras. Entonces, cuando usted sabe la variedad o sabe podar, usted va a cortar antes de la cuarta y después de la tercera. Piensen en esto, porque la primera, ¿qué es lo que es? Vegetativa. De ahí va a salir una rama. Y de las otras dos va a salir fruto. Cuando termina el año y estas dos dan fruto, yo puedo cortar las dos que dieron fruto y me quedo con la primera que dio rama. Pero esa también parte con la primera vegetativa, la segunda fruto y las demás. Y yo para el próximo año corto, ¿sabe qué voy haciendo con la planta? Rejuveneciendo. ¿Ha escuchado hablar de la poda? ¿Sabe que Dios poda? ¿Y sabe que Dios de alguien más o menos puede hacer alguien mejor? ¿Por qué va regenerándonos a nosotros? Es increíble cómo Dios ocupó estos ejemplos para muchas veces entender la vida del cristiano. Y ahí estaba ocupando una, la vid. Por eso dice así el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Qué hace el podador con todas las ramas que no llevan fruto? Las corta. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué hace después el labrador? La deshoja, la limpia para que entre el sol, el porcentaje de sol que tiene que tener cada yema. Es increíble todo eso. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Dios constantemente está haciendo eso con nosotros. ¿Y saben qué? El Padre, que por eso dijo en el versículo 1, que el Padre, en esto es glorificado mi Padre. Dios se pone contento, se regocija cuando sus hijos producen frutos. Es algo maravilloso para Dios. Y Dios quiere, por si acaso, por eso te dio dones, para que los frutos que tú des, acciones que tú hagas, sean abundantes. No pocas, abundantes. Por eso, a veces hay muchos cristianos, y pasa muchas veces en las iglesias, que la gente está esperando que otros hagan cosas que den fruto, mientras otros son simplemente observadores. Déjeme decirle algo, que los que hemos trabajado en la tierra, cuando vemos que una planta no da fruto, ¿sabe qué hace el agricultor? Y a lo mejor usted va a decir, sí, pero yo soy hijo de Dios. ¿Sí? ¿Usted es hijo de Dios? ¿Amén? Pero si no da fruto, adivine qué va a hacer el labrador. Adivine. ¿Va a empezar a qué? A podar. Y a veces va a podar las cosas que nosotros amamos. Y a veces va a podar las cosas que estoy deseando y que no dan ningún fruto. Son solamente ramas. Por eso mejor es que empecemos a dar fruto sin esperar que venga el labrador, a empezar a cortar cosas de nuestra vida. Por eso, mi hermano, le invito, sea un apasionado
por las cosas de Dios. Sea celoso con Dios. Sea celoso con la palabra de Dios. Pero, ojo, no quiero decir que usted va a ser perfecto y no va a pecar. Todos somos pecadores. Y todos vamos a pecar en nuestra vida, pero cuando somos apasionados por Dios, lo hacemos menos. Cometemos menos errores. Por eso, mi hermano, un cristiano apasionado es un cristiano que no es tibio. ¿Se acuerdan lo que el Señor dijo en Apocalipsis 3, versículo 15? Ustedes se acuerdan lo que acabo de decir. ¿Qué dice Apocalipsis 3:15? Ya busquen Apocalipsis 3:15. Yo pensé que se la sabían. Algunos se la saben. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo ahí en el libro de Apocalipsis, a la revelación de Juan. Dice, yo conozco tus obras. Dios conoce cómo soy yo en mi vida. Dios sabe quién eres tú. Dios sabe quién soy yo. Y dijo el Señor, yo conozco tus obras. Y mire la queja que hace. Dice que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueses, dice, frío o caliente. ¿Por qué? ¿Qué pasa con lo tibio? ¿Qué dice después? ¿Qué va a pasar con lo tibio? Lo vomitaré de mi boca. A Dios no le gustan los cristianos mediocres. Dios no quiere personas que no dan fruto. Dios quiere personas apasionadas. Y la palabra ahí, el Señor justamente, ojalá fuese frío o caliente. O eres creyente o no eres creyente. Pero no seas tibio. No seas tibio. Entonces, mi hermano, ¿qué podría ser? Y si hablamos de fruto, ¿qué es fruto realmente según la palabra de Dios? ¿Sabes qué? Para mí, fruto, si lo puedo darle un significado bíblico, sería una vida cambiada, centrada en Cristo. Y para eso el Señor nos dejó, por ejemplo, en el libro de Gálatas, capítulo 2, nos habla justamente de esto y lo reforzó en Gálatas 5, ¿se acuerda? Vamos a Gálatas 5, versículo 22. La Biblia dice que hemos muerto a nosotros mismos para que Cristo viva a través de nosotros. Gálatas 2, 19 al 20. Pero en Gálatas 5, miren lo que nos dijo el Señor. Gálatas 5, 22 al 25. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿qué dice? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, somos salvos, entonces deberíamos demostrar frutos. ¿Cómo estoy en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la bondad, en la fe, en la mansedumbre, en la templanza? El Señor pidió estas acciones en la vida de un cristiano. Porque a la final lo que está tratando de reflejar el pasaje, a mi parecer, lo que quiere decir es que el nuevo hombre en Cristo Jesús tiene la identidad del Padre en nosotros. Dios es bondadoso. Dios se llena de gozo. Dios es paciente. Dios es bueno. Es bondadoso. Es manso. Es parecerse a Cristo. Son los reflejos de Cristo en nuestra vida. Un creyente que está dando fruto cada día se está pareciendo más al Señor Jesucristo, al carácter de Cristo. Por eso acuérdese lo que dice Efesios 2:10, porque somos hechura suyo. O sea, Dios nos hizo iguales a Él. ¿Y para qué fuimos hechos para Él? Dice el versículo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué cosas? O en otras palabras, para que demos fruto, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Así que date cuenta
Dios ha preparado de antemano las buenas obras en las cuales debemos andar y demostrar frutos. Así que el objetivo de toda persona que cree en el Señor Jesucristo es agradar al Padre y llevar fruto. Miren lo que nos dijo Pedro, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 4, versículos 7 al 11. Y esto lo leemos todos juntos. ¿Les parece? Que es un buen pasaje para leer. 1 de Pedro 4, del 7 al 11. A la 1, a las 2 y a las 3. Más el fin, sed pues sobrios y velad. Pedro simplemente lo que está reflejando es el ser de un cristiano. ¿Cómo tiene que ser un cristiano? Por eso dijo, hay que velar en oración. Nos dijo que hay que tener un ferviente amor los unos a los otros. Es lo que hace Cristo. Que seamos hospitalarios. Nos dijo que no murmuremos. Y así sucesivamente nos está pidiendo que como cuerpo estemos bien unidos. Son todas acciones de un verdadero cristiano. Y fue un llamado hacia la iglesia. Y donde cada uno de nosotros recibió dones. Todos tenemos algunos dones en nuestra vida que es necesario desarrollarlo. Y lo que Pedro simplemente está diciendo en ese texto, dice que si nosotros tomamos eso que Dios nos ha dado, lo aplicamos en nuestra vida, va a funcionar. Vamos a ser diferentes. Cuando alguien dice, es que me cuesta. No, si es fácil, si vivimos lo que dice la palabra de Dios. Es difícil si nos salimos de ella. Así que la idea del Señor justamente es que llevemos cada día más frutos, más acciones. Que seamos más apasionados, que tomemos decisiones que tengan que ver con el Señor Jesucristo. Por eso, mi hermano, la palabra de Dios promueve que cada uno de nosotros ha recibido habilidades, ha recibido dones para que las desarrollemos. Por eso el Señor dijo que nos necesitamos los unos a los otros. Y déjeme decirle con mucho respeto a los que tienen quizás o creen en otra religión, yo discrepo de lo que algunos piensan. El Señor llamó a dar frutos a todos, sin excepción. Y dice que todos somos administradores. ¿Usted cree eso? ¿Todos somos administradores de la gracia de Dios recibida en nosotros? Por eso yo no creo en los clérigos y en los laicos. Yo no creo en eso. Yo creo que todos somos miembros los unos a los otros. Yo no creo en las jerarquías. Yo no creo que el pastor está aquí y la gente es laica. Yo no creo que el sacerdote es alguien que Dios le habla a él nomás y a la gente no le habla. Mi hermano, Dios le habla a todos por igual. Y Dios quiere que cada uno de nosotros llevemos fruto. ¿Usted cree que el que debe llevar más fruto, que yo he tenido esa discusión muchas veces con algunos creyentes, es un mal concepto medio tomado de otras religiones? Es que el pastor tiene que ser diferente a la congregación. ¿Sabe que eso no está apoyado en la Biblia? ¿O está apoyado en la Biblia? No está apoyado en la Biblia. Porque ¿sabes qué? Porque el Señor no tiene diferencia. Desde el día que murió Jesucristo en la cruz, no hay diferencia entre judío ni griego, ni entre varón y mujer, ni entre esclavo ni libre, porque todos somos igual ante Dios. Amén, gracias por eso, amén. Que yo tenga una posición de desarrollo diferente, estamos de acuerdo. Pero ante Dios somos iguales y tenemos que llevar frutos.
Y yo soy un pecador igual que ustedes y ustedes son pecadores igual que yo. Y a lo mejor yo soy más pecadores que ustedes. Pero tenemos al mismo Dios como Padre. Y el mismo Dios nos pide que demos fruto. Nadie es mejor que otro cuando se trata de ser obediente a la palabra de Dios. Seámoslo. Si Dios pide que todo cristiano dé fruto. ¿Por qué te digo esto? ¿En qué me estoy apoyando para decir, mire lo que dijo Pedro? ¿Ubican a Pedro? ¿Ubican? Por ahí dicen que fue el primer papa. Más allá, yo veo en la escritura que fue apóstol. Y este apóstol nos dejó unas cartas preciosas. Miren lo que dijo él, lo que escribió él en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mire 1 de Pedro 2, 9. Dice, más vosotros. ¿Quién es vosotros? Los que creen en Cristo, nosotros. ¿Usted cree en Cristo? Ya, entonces también es para usted. Dice, más vosotros sois linaje escogido. ¿Qué dijo? ¿Quién es sacerdote? Todos los que creen en Cristo son sacerdotes. Pedro está diciendo, somos todos iguales. Pero ojo que en esa igualdad somos todos sacerdotes. Y después agregó algo, Pedro, porque en el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto. ¿Se acuerda? ¿Y ese pacto con quién era? Con Israel. ¿El pueblo de israelita se creía más que el resto de los pueblos? Sí, por ese pacto. Pero cuando Cristo murió en la cruz, el Señor dijo que ahora tú, si no eres judío, igual eres sacerdote, que estaba guardado solo para los levitas. Pero después dijo, no solamente Israel es nación santa, tú también eres parte de la nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Cristo murió en la cruz. Pero ¿para qué Dios me hizo cristiano? ¿Para qué Dios me llevó y quiere que dé fruto? Para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios te sacó de la oscuridad, de irte al infierno y te puso en la presencia de Dios en la luz. Mi hermano, somos especiales para Dios. Y Dios quiere que cada uno de nosotros dé fruto. Mire lo que también él agregó en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? Nuevamente, nos habla a nosotros y dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Y qué dice? El sacerdocio estaba reservado en el Antiguo Testamento para unos pocos, muy pocos. Y ojo, no todos los levitas eran sacerdotes, solo un grupo específico. Recuerde, cuando Cristo muere en la cruz, la figura, para que me entienda, ¿alguien es nuevo aquí? ¿Alguien es nuevo para explicar esto? ¿Hay alguien nuevo? ¿Sí? ¿Saben lo que hacían los levitas? ¿O sigo avanzando? ¿Quieren que pare? ¿O quieren que siga? Ah, ¿se acuerdan del mundo cuando eran del mundo ustedes? Mi hermano, el levita, que era la descendencia de Aarón, de las tribus de Israel, habían 12 tribus. Pero había una tribu especial que se dedicó a ser el sacerdote del templo, que eran los levitas. El Señor manda construir una iglesia, un templo. Al principio era de cortinas, con palos y postes, y eso se le llamó el tabernáculo. ¿Ha escuchado hablar del tabernáculo? El tabernáculo estaba dividido en 3 partes. El patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ese tabernáculo fue construido y puesto en la tierra porque Dios quería un lugar físico donde Él bajaba en forma de nube, dice la Escritura, y se posesionaba en el lugar santísimo.
que era un lugar dentro de este tabernáculo donde nadie podía entrar. Solamente podía entrar una persona. Uno. Habían varios sacerdotes sirviendo en el tabernáculo, pero había uno llamado sumo sacerdote. Y era el único que, por ejemplo, Gino cometió un pecado, Gino. Y Gino decía, estoy arrepentido, me equivoqué, Jehová, por favor, quiero que me perdones. Gino tenía que venir a hablar con el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote entraba a la cámara llamada, ¿cómo se llamaba? El lugar santísimo, y donde él ponía su expiación, el perdón de los pecados de Gino, en el tabernáculo. ¿Me doy a entender? Cuando venía el sumo sacerdote, después el sumo sacerdote le presentaba la ofrenda, Dios recibía la ofrenda y después venía el sumo sacerdote y le echaba sangre de toro o sangre de cordero sobre Gino y quedaba limpio de su falta. ¿Está entendiendo eso? Eso era hasta Cristo. Cuando Cristo muere, les dijo, ya no necesitan un sacerdote que haga eso por ti. Ahora tú eres sacerdote. Mantenga la figura. ¿Mantuvo la figura del lugar santísimo? Entonces ahora, Gino, hoy, si comete un pecado, ¿él puede entrar al lugar santísimo? ¿O necesita del pastor? ¿O necesita de un sacerdote? No, él solo puede entrar al lugar santísimo, hablar con Dios, entra en tu aposento y cerrada la puerta, habla a tu Padre que está en los cielos. ¿Puede entender eso? ¿Quién podía hacer eso en el Antiguo Testamento? Pero ahora si yo lo puedo hacer yo, ¿qué condición tomé yo entonces? ¿Entiende? Por eso, usted si tiene algún problema, ha cometido algún error, usted vaya y hable con Dios. No venga a contarme las cosas a mí. Ahora, la Biblia dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, confesaos. Pero el perdón viene de Dios. Por eso, mi hermano, Dios quiere que llevemos más fruto, porque ahora somos sacerdotes. Tenemos que demostrar más acciones como hijos de Dios, porque tenemos una posición maravillosa. Ahí en 1 de Pedro capítulo 4. Pero no terminé de leer el versículo, ¿cierto? Dice, vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios, ¿qué dice? ¿Quién ofrece sacrificios espirituales a Dios? ¿Por qué ofrecer sacrificio? Porque en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote o los sacerdotes eran los que ofrecían sacrificio. Hoy día yo mismo puedo ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Aceptable, y eso es por medio de ¿quién? De Jesucristo. Por eso la clave es creer en quién. En Cristo. Porque Cristo nos da el acceso a ser sacerdotes. Por eso, mi hermano, cuando vemos ahí en 1 de Pedro 4, del 7 al 11. Vamos allá, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Dice, más el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Quién recibió un don? Todos. Ministrelo a quién. Por eso necesitamos la comunidad, por eso necesitamos la iglesia, por eso necesitamos reunirnos para poder ministrarnos, ayudarnos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por eso, mi hermano, todas estas cosas mencionadas son frutos de un cristiano. Y tenemos que demostrar cada día más. En Filipenses capítulo 1, versículo 9. Filipenses capítulo 1, 9. ¿Echaba de menos leer la Biblia ahora? ¿Estaba acostumbrado a la hojita a estar rellenando y mirando los versículos? Esto es bueno porque uno vuelve a tomar la práctica. Otros ya están con el celular y está bien. Buenísimo también. El Señor dice que con todo, en todo lo que podamos, adoremos a Dios, busquemos de Dios. En Filipenses 1, versículo 9 al 11 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Llenos de qué nos demanda el Señor? De frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza. Mi hermano, la única manera de que usted pueda llevar fruto es solo por medio ¿de quién? Por eso yo a quién necesito. Yo no necesito otra cosa más sino a Jesucristo. Por eso me llamo, no sé si el término lo ha tomado, yo soy cristiano. ¿Por qué yo necesito a Cristo? Porque solo a través de Jesucristo, yo sé que hay otras creencias, otras religiones que dicen que a través de otras cosas, no, yo le creo a la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Por eso Cristo nos dijo, cuando Cristo estaba hablando con sus discípulos en Juan capítulo 15, y si quiere vaya mientras tanto, el Señor está diciéndoles a ellos que Él era la vid. Por eso Jesucristo les dijo, estando Él, dijo, yo soy la vid verdadera, yo soy la vid. Vosotros sois los pámpanos. Mire lo que el Señor le dijo en Juan capítulo 15, versículo 4. Como Él es la vid verdadera, ¿usted quiere llevar más fruto? ¿Quiere tener más amor? ¿Quiere ser más hospitalario? ¿Quiere ser más bondadoso? Hay muchas cosas que usted quiere hacer, amén, y está bien, pero la única manera de conseguirla es que usted se acerque más a Jesucristo, que esté aferrado a Jesucristo, que permanezca en Jesucristo. Hoy día hay mucha gente que dice, no, yo soy cristiano, pero rara vez pescan una Biblia, rara vez asisten a una iglesia. Cuando el Señor dijo, si quieres realmente llevar fruto como hijo de Dios, mantente cerca. Mientras más aferrado estás a Jesucristo, más te pareces a Él. Si no, dice ahí, versículo 4 y 5, permaneced en mí, Cristo hablando, y yo en vosotros. Como la rama, el pámpano, no puede llevar fruto por sí mismo, si yo corto la rama y la saco del árbol, ¿puede dar fruto? No. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, dijo el Señor. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ¿qué dice? Este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Mire lo que dijo el versículo 8, más abajo. Y en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis, y ojo, no dijo fruto. ¿Qué dijo? ¿Hay una gran diferencia entre fruto y mucho fruto? En mi casa se nota. El otro día le dijimos al Dani, ¿dónde está el Dani? Ahí está el Dani. Dani, trae pan, ¿te acordáis, no? La mami te dijo trae pan, o yo te dije trae pan.
Pero mi señor, ¿te acuerdas cuando le dijimos trae pan? Y apareció con 5 panes, hermano. Y yo, y yo le dije, ¿cuántos somos nosotros? 9. Parta por ahí. Para las personas, las visitas que nos están acompañando, yo tengo 7 hijos, más mi señora, y yo somos 9. ¿Usted sabe cuánto gastamos en pan, hermano, en la casa? Y usted está reclamando por qué tiene que comprar 4 pancitos para ustedes 2 nomás. Mi mamá ahí para ustedes 2 nomás. Un pan y medio si no comen como canarios, así un poquito al pisto y ya se llenan los dos. Pero, y le dijimos, Dani trae pan. Y fue y compró con la tarjeta. ¿Te acordaste o no te acordáis? No, no le conviene acordarse. Y trajo 5 panes. Pero la instrucción, y yo razono, fue más la instrucción mía. ¿Por qué yo le dije? Y yo sé que algunas mamás iban a decir, porque ¿se acuerdan de las frases que vienen? Pero es que se te tiene que ocurrir. Bueno, por lo regular, los hombres no se nos ocurre. Por si acaso, yo lo tengo asumido, no se nos ocurre. Si a mí me dicen trae pan, yo traigo 2 pan, 3 pan. Si a la mujer, si a mi esposa yo le digo trae pan, mi señora va a decir, a ver, somos 7, en la mañana, al almuerzo, ellos piensan más allá. Amén. Doy gracias por las mujeres. Amén. Son maravillosas las mujeres. Ellas piensan más allá, pero a mí soy literal. Y mi hijo, como es hombre, es literal. Trae pan y trajo 5 panes. Y ojo, pregúntele cuánto se come él. A lo mejor pensó en él nomás. Por eso el Señor fue tan específico. Y por eso el Señor Jesucristo cuando escribió a prueba de tonto, inmenso, y a hombres poco ocurrientes. Y Dios les dijo, en esto he glorificado a mi Padre, que llevéis mucho fruto. Y seáis así, entonces un discípulo del Señor Jesucristo lleva mucho fruto. Si últimamente no estás llevando mucho fruto, apasionate por Cristo. Empieza a obedecerle. Mira, cuando el Señor justamente nos habla a nosotros de ministrar, de ejercer las buenas obras que Dios preparó de antemano, Dios simplemente nos está diciendo, tú tienes todo para lograrlo. Tú tienes todo para lograrlo. Tú puedes llevar mucho fruto. Pero cuidado, porque dijo, yo soy la vid verdadera. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Pero pregunta, ¿y si estuviera en una vid equivocada? A lo mejor no daría fruto. No sé si ustedes ubican, para los que les gusta la agricultura y saben un poco más, hay unos brotes que salen desde la base de los troncos. En todos los árboles se da. En el término técnico, no técnico, pero el término que le damos nosotros en la agricultura es chupones. ¿Ha visto los chupones? ¿O ¿alguien ubicaba esta palabra? Son unas ramas que salen del tronco. Esas ramas no tienen yemas productivas, solamente son ramas que absorben y chupan la energía del árbol. Por eso uno de los trabajos que cuando yo estaba más joven y estaba en el campo, cuando había poda, lo primero que hay que eliminar son los chupones. Y todo árbol que da fruto da chupones. Y hay gente que los deja porque se ve bonito, pero déjeme decirle que está gastando solamente energía. ¿Dónde se notan muchos? En los duraznos, en los frutos de carozo. Usted siempre va a ver carozos los que tienen cuesco. Siempre van a estar dando chupones. Hay que eliminarlo. ¿Y sabe por qué? Que también yo veo en la palabra de Dios cuando el Señor nos dijo, yo soy la vid verdadera, esta es la vid verdadera. Para mí cosas externas a vid o cosas que salen y que no dan ningún provecho, simplemente a eso hay que evitarlo. Y el Señor mire lo que nos dijo en Mateo, por si acaso. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 15.
Mateo 7, versículo 15. Aquí yo puedo ver, en esta enseñanza podría ver yo una vid verdadera. Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y qué dijo? Por sus frutos los conoceréis. Eso es sumamente importante y a veces al cristiano se le olvida. El Señor dijo que si usted, pase lo que pase, vea los frutos de las personas, vea las acciones de las personas. No se guíe por comentarios, por cagüines, mire los frutos. Y esos frutos deben demostrar la vida de un cristiano. Pero acuérdese que un cristiano no es perfecto. Pero mire los frutos. Porque los frutos son un real indicio de una persona que es apasionada por Cristo o no es apasionada por Cristo. Por eso dijo, ojo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Parecen cristianos. Por su fruto los conoceréis. Mire lo que dijo, ¿acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol, ¿qué cosa da? Buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, y me encanta esa última parte, porque también Dios no me ha llamado a ser investigador de la gente, porque el único que tiene el poder para cortar y echar al fuego es Dios mismo, no la gente. ¿Puede entender eso? Y hay algunos que se creen Dios y andan cortando gente. Dios se encarga, porque Él es la vid verdadera. Mire, por tiempo no lo vamos a ver, pero ¿alguien está tomando nota? ¿Sí? Si estás tomando nota, anota esto para después estudiar. En Mateo 7:15, en lo que estamos leyendo, la palabra habla de falsos profetas. En Mateo 24, la Biblia dice falsos cristos. En 2 de Corintios 11, versículo 13, habla de falsos apóstoles. En Gálatas 2:4 y 2 de Corintios 11:20 dice falsos hermanos. En 2 de Pedro 2:1 dice falsos maestros. En 2 de Corintios 11:13, obrero fraudulento. ¿Lo dije muy rápido? Lo hice con mi qué para que la gente se enoje y diga, más rápido y yo quería anotar. Ya, lo digo de nuevo. Falsos profetas, Mateo 7:5. 7:5. Falsos cristos, Mateo 24:24. Falsos apóstoles, 2 de Corintios 11:13. Falsos hermanos, Gálatas 2:4. Hay hartos falsos en la iglesia, ¿no? Por eso le digo que no hay iglesia perfecta. Y los que andan buscando una iglesia perfecta no la van a encontrar. Porque está llena de falsos, lamentablemente. Pero el Señor dice que es necesario para ver quiénes son los aprobados. Por eso acuérdese de la parábola del trigo y la cizaña. ¿Se acuerda? ¿Ubica esa historia? Que salió el sembrador y tiró trigo. Tiró trigo. Un buen sembrador tiró trigo. Pero en la noche vinieron unos malvados y tiraron cizaña. Otra semilla. La diferencia entre el trigo y la cizaña, estéticamente, no hay diferencia. Son exactamente iguales. Para poder diferenciarla, hay que esperar que crezcan. Son iguales, iguales.
Pero ¿dónde está la diferencia? Que una da espiga. El trigo da espiga. ¿Ha visto la espiga del trigo? Y la cizaña no da espiga. Florece sí y bota una semilla, que es igual, pero no espiga. Y es por eso que en la historia dice que salió el sembrador, tiró la buena semilla, el trigo. Vinieron los falsos, los enemigos y tiraron cizaña. Y después vinieron y creció. Y empezó a crecer junto a la cizaña con el trigo. Y le dicen al labrador o a Dios, Señor, ¿quiere que vayamos y arranquemos la cizaña? ¿Y qué le dijo el Señor? No, no la arranques. Deja que crezcan juntas. ¿Hasta cuándo? Hasta que se pueda diferenciar entre el trigo y la cizaña. Y la única diferencia entre el trigo y la cizaña es que una da fruto y la otra no. ¿Entiende? Porque hay tantos falsas cosas como maestros, apóstoles, profetas, falsos pastores, falsos hermanos, para diferenciar entre uno y otro. Por eso, cuidado, no se deje engañar. ¿Dónde me quedé? Falsos hermanos, Gálatas 2:4 o 2 de Corintios 11:20. Falsos maestros, 2 de Pedro 2:1. Y obrero fraudulento, 2 de Corintios 11:13. Y la única diferencia que vamos a poder ver entre que uno que es y que no es a través del fruto. Por eso te animo a buscar a Dios de todo corazón, a que te apasiones por Cristo, que crezcas en tu relación con Dios, porque sabes que eso va a empezar a producir fruto. Y el fruto del Espíritu es simplemente porque el Espíritu Santo está en nosotros, hermano. Y como tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes a Cristo, entonces deberías, si eres de verdad, dar fruto. Porque el que permanece en Cristo, solamente aquel que permanece en Cristo puede producir fruto. A 30, un poco, a 60, un poco más, y a 100. Todos crecemos. Por eso es necesario, y la Biblia nos va a mostrar, que yo inclusive en la agricultura hoy día, me acuerdo del hermano Luis. ¿Alguien se acuerda del hermano Luis de los tiempos antiguos? ¿Se acuerda del hermano Luis? Luchito Romero. Era un hermano que sirvió por muchos años junto a nosotros aquí en la iglesia. Y un día el Lucho Romero, yo fui a su casa y me dice, oiga pastor, ¿usted qué sabe de agricultura? ¿Sabe que tengo un durazno y que nunca me ha dado el durazno? Y yo le dije, ¿cuántos años tiene ese durazno? Tiene ahí como más de 10 años y nunca me ha dado un durazno. Y a veces aparece uno y se cae. Y yo le dije, hermano Luis, si quiere yo se lo puedo cuando sea el tiempo. ¿En serio? Sí, yo fui. Ya fui. Fui un día para allá, llegué, hermano Luis me hizo pasar a su patio y tenía así un durazno. Chupones por todos lados. Ya lo primero, corté todos los chupones. Después, en el caso de los ¿cómo se llama? Los duraznos, los decarosos, hay un tipo de poda que se llama espina de pescado. Porque hay que tratar de que sea igual que una espinita de pescado. Entonces se dejan brazos laterales y espinitas de pescado hacia el lado, no así, así. Y todo lo que esté arriba y todo lo que esté abajo se corta. Y hay que dejar hay que dejar que diga, bueno, ya, ¿me entendió? Para que no soy tan técnico. ¿Ya? A la final le corté, le dejé y me dijo el hermano Luis, me dejó pelado el durazno, pastor. Yo le dije, one moment. Espérese cuando salga la flor y todo eso de. Adivine. Cargado de durazno, hermano. Y me dijo, y me trajo un durazno grande. Aquí está la primicia, me dijo. Ah, bien bíblico. Aquí está la primicia. Si no hubiera sido por usted, yo le dije, hermano Luis, si no es que sea yo, solamente que hay que saber trabajar en el árbol y el árbol va a dar
fruto, pero para eso hay que podar. Dios hace exactamente lo mismo con nosotros. ¿Es necesario que haya dificultades y conflictos en nuestra vida para poder podar? Para podarnos, esas dificultades muchas veces podan cosas que nosotros nos estaban quitando tiempo. A veces podemos quedar sin trabajo, pero Dios está haciendo una poda porque Dios quiere que te dediques a tu familia, a la obra de Dios y no gastes tanto tiempo en algo que te está quitando el tiempo. Dios se encarga de acomodar todo lo que necesita para Él. Por eso el Señor decía en Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. El Señor quita de nosotros las cosas que no son fructíferas para nosotros. Y es por eso que a veces tenemos tanto conflicto. Es el Padre, y déjeme decirle algo, bíblicamente el que poda es Cristo. Es el Padre, es el Espíritu Santo que obra en nosotros. Él poda. Yo no fui llamado a podar a nadie. Yo no fui llamado a cortar a nadie. Es Dios el que se encarga en la vida de cada uno de nosotros podar. Y si Dios no está viendo fruto en mí, adivine lo que va a hacer. Va a podar. Si Dios ve cosas en ti que no están trayendo ningún resultado, va a podar. Pero no se olvide que ¿quién es el labrador? El Padre. Y eso quiere decir que Él te cuida, porque ningún labrador destruye su propio campo. Lo cuida. Es por eso que el Señor dejó un pasaje bien conocido en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 11. ¿Cómo le llamó a la poda en Hebreos, capítulo 12? Disciplina. Porque el Padre a quien ama, disciplina y castiga a todo aquel que es tomado como hijo. Vaya allá, mire, vaya a Hebreos, Hebreos 12, versículo 11. Porque todos tendemos en nuestra mente, en nuestra cabeza, no, Dios es amor, Dios ama a todo el mundo. Sí, Dios ama, pero por eso dice Hebreo, tanto te ama que muchas veces nos va a disciplinar y nos va a doler. Pero nos está disciplinando porque nos ama, porque quiere algo poderoso para nosotros, algo que nos bendiga. Y a veces a nosotros no nos va a gustar. ¿A cuántos les gustaba cuando la mamá o el papá lo corregía? Ahora yo tengo el poder. Para ustedes dos, yo tengo el poder ahora. Yo puedo defenderme de aquí con este micrófono. Ustedes, en especial ustedes, señora. Mami, ¿usted alguna vez está para los que no conocen, ella es mi mamá, la de cafecita y cafecito, pelito blanco. ¿Alguna vez usted me pegó porque se le antojó? No, yo soy testigo de eso. Sí, soy testigo presencial del suceso, del hecho. ¿Alguna vez usted me castigó porque se le antojó, mamá? Doy gracias a Dios por esa mamá que tuve, que nunca ella me castigó, pero hay veces que me castigó. Hay veces que me tiró unos zapatos mi hermano y tenía una puntería mi mamá que yo iba a 20 metros y me pegaba igual. A mí con un zapato, a José Luis con una pluma. Mi otro hermano. A José Luis lo castigó, le pegó a José Luis. ¿Ven? ¿Ven? ¿Ven que no miento? Lo acaba de confesar. ¿A José Luis lo castigó, le pegó alguna vez? No daba motivos. Siempre la oveja negra de la familia hay uno, ¿cierto? O sea, quiere decir que Dios es exactamente igual. Dios no castiga porque se le antoja, es porque yo le doy motivo. No estaba preparado esto, pero yo conozco a mi mami. Y yo conocí a José Luis. José Luis era un pan de Dios, hermano. Él no daba motivo. Yo, ¿para qué decirle? Pero arreglemos esto, que termine bien.
¿Castigó alguna vez a José Luis usted, papá? ¿Le dio algún golpe alguna vez? ¿Y a mí? ¿Entendieron eso, no? ¿Pero le daba motivo para castigarme? A mi papá yo no le daba motivo. Solo los motivos a mi mamá no, para que ustedes vean que hay una pequeña diferencia, un pequeño beneficio a la duda de que yo no daba motivo. No, pero yo daba motivo, hermano. ¿Y sabes qué? Hoy día puedo decir, y muchos de ustedes podrían decir, si no hubiera sido por la corrección de nuestros padres, quizás en qué hubiéramos terminado. Pero ¿fue causa de gozo ese día que nos corrigieron? Ese día que nos dijeron, no hay permiso. ¿No puede salir Daniel? ¿Fue causa de gozo para ti? No, no. Miren lo que dice la palabra de Dios, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente, cuando se nos aplica, parece ser causa de gozo, sino todo lo contrario, de tristeza. Pero después, ¿da qué cosa? Entonces se da cuenta de que si tú no quieres dar fruto por sí mismo, de una u otra manera Dios te va a hacer dar fruto. Y una frase que tenemos en nuestra familia con nuestros hijos, los criamos con esta frase: ¿lo haces riendo o lo haces llorando? Pero lo haces. Es buena frase, ¿eh? Sirve. ¿Cuál quiere usted? Si Dios te preguntara, ¿lo haces riendo o lo haces llorando? ¿Cuál respuesta le darías a Dios? Yo creo que no seríamos tontos al decirle a Dios llorando. Pero en muchas veces hasta yo mismo he tenido que llorar por ser desobediente a Dios y Dios te corrige. Pero es por un bien tuyo. Por eso mejor empecemos a dar fruto, empecemos, como decía mi mamá, no le demos motivo a Dios. Apasionémonos por Dios, busquemos de Dios, aprendamos de su palabra. Cada vez que escuchemos la predicación, salgamos con una pequeña frase, un versículo. Esto voy a vivir de aquí en adelante. Por eso cuando vemos ahí que tarde o temprano dice que da fruto apacible de justicia a los que ellos han sido ejercitados. Así que mi hermano, simplemente fruto es una prioridad para nosotros. Es lo que Dios quiere. Demos fruto antes que Él venga. Tenemos que dar fruto. Estamos llamados a dar fruto. Porque el Señor dijo, inclusive en su palabra, que hoy día nadie puede servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. ¿Se acuerda Apocalipsis? Lo tibio, lo vomito de mi boca. No podemos servir a Dios y servir al mundo o servir a la riqueza. El Señor la aborrece. Yo te llamo a poder apasionarte por Cristo, empezar a serle obediente, empezar a seguirle lo que dice su palabra y empezar a congregarte. No te afanes por lo que está en el mundo. Y por eso dijo el Señor, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. No puedes entender que allá afuera esa es una vid falsa, esa es una vid del mundo. Y el príncipe de ese mundo se llama Satanás. Y el Señor dijo, no os afanéis. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos o qué vestiremos? Mirad las aves del campo, que no siembran ni trillan. Y aún así, ¿qué hace? Dios las alimenta. Por eso mejor es estar en Cristo. Hoy día sé que estamos viviendo en un mundo que creo, y no sé si usted piensa igual que yo, pero creo que no ha habido una era en que un individuo ha tenido la mayor cantidad de opciones en su vida. Yo creo que no hay ninguna era como esta. Yo puedo mirar el Imperio Romano y tenía buenas cosas, pero no tenía todo lo que tenemos nosotros.
No podían buscar en internet todo lo que usted puede buscar en internet, ¿sí o no? Hoy día hay un hermano aquí que siempre me anda investigando, allá está, ya sentado, Ángelo se llama, es mi investigador de mi enseñanza. Y el otro día se confesaba conmigo, me decía, pastor, usted dijo esta frase, esta palabra en griego, y yo la busqué, y sí, oiga, ¿era verdad lo que usted decía? Me anda investigando lo que predico ahora. ¿Averiguó hoy día del personaje de la mañana? Tenía que haber averiguado para ver que no era chamullo. ¿Tenemos esa posibilidad? Es por eso que los predicadores hoy en día, es fácil muchas veces, hoy día con toda la información, saber si un predicador está diciendo la verdad o no está diciendo la verdad en cuanto a la escritura. Hace 100 años atrás, no, el que sabía un poquito más era escapo y nadie le podía rebatir. Pero hoy día está toda la información ahí, no hay nada nuevo debajo del sol. Y usted puede saber inmediatamente si está diciendo eso o no el pasaje o si el griego dice eso. Tenemos la mejor, la mejor. Usted hoy día, me acuerdo cuando en los tiempos antiguos mi papá se compró esa tele, me acuerdo de la tele, ¿se acuerda esa Boloco? ¿Cuántos canales podíamos ver? Unos poquitos nomás. Y el más entretenido era de allá de Viña, de Valparaíso, ¿cómo era? El UCB Televisión. Espectacular. Y hoy día, ¿cuántos de ustedes se aburren haciendo zapping y dan la vuelta a los 100 canales que tienen contratados y no encuentran nada nuevo? Increíble. Tenemos todas las opciones. ¿Cuántos de aquí fueron a echar una fichita al Delta 21? Y al Delta 21, hermano, ¿no? Te arrancáis del colegio y hoy día tiene todos los juegos en su celular o si no en una consola en su casa. Tiene todo, mi hermano. Para nosotros los que nos gusta la teología, compramos 1, 2, 3 libros a lo más. Hoy día podemos tener bibliotecas de miles de libros en un iPad. Pero también eso quiere decir que hay mucha distracción. Y es por eso que en muchas iglesias hoy en día, por ejemplo, este culto de noche, lamentablemente, hay muchas iglesias que ya no tienen culto en la noche. No hay, porque hay cosas más entretenidas que venir a la iglesia. Pero le puedo decir algo, usted puede mirar sus frutos y puede mirar sus vidas. Y son vidas, lamentablemente, que es increíble. En muchas iglesias, ¿sabe cuáles son los temas que hoy día se predican en muchas iglesias? Puros temas de estrés, depresión, de cómo ganar más dinero, y se han olvidado de predicar de Jesucristo. Y se han olvidado de llamar al cristiano que tiene que ser mejor de lo que es cuando llegó al Evangelio. Y que tiene que ganar a otras personas para Cristo antes que se vayan al infierno. Ya no se predica acerca de ello. Por eso, mire, y termino con esto. Ahí en el libro de Marcos, capítulo 4. Por si acaso ya no puedo, ya por si acaso, a paso el aviso, colgué las tijeras. Porque la otra vez prediqué algo parecido y me dije, al tiro, dos hermanas, pastor, ¿me puede ir a podar a mi casa? No, ya no. Vean en YouTube. Ay, hoy día hay tanta oportunidad. Aprenda en YouTube. ¿Quién tiene árboles frutales en su casa? ¿Y quién poda tu casa? ¿Quién te poda? Tú. ¿Y da fruto? ¿A 30, 60 o a 100? Ah, mucho. Bueno. Marcos. ¿Y qué árbol tienes a propósito? Un damasco. Él tiene un durazno.
Ojo con el damasco, porque el damasco da así una rama fructífera, chiquitita. El durazno no, el durazno da largo. Después te doy una clase, para que dé más fruto y permanezca, no se caiga. Marcos capítulo 4. Versículo 1. Mire lo que dice. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Esto es interesante porque cuando de repente a nosotros nos criticaban, muchas iglesias nos dijeron, oye, porque ustedes tienen música, tienen parlantes, ahora agregamos otros parlantes más, pero ¿por qué tanto si el Señor Jesús no usaba esa tecnología? Y yo les digo, estás equivocado. Porque ¿dónde enseñaba el Señor Jesucristo? Junto al mar. ¿Sabe qué produce el mar hacia el continente? Ondas. ¿Y por qué el Señor Jesucristo se ponía a predicar contra el mar o se subía a un barco a predicar del barco hacia la gente? Porque las ondas del mar, impulsan la voz. ¿Y sabe que son las mismas ondas que ocupan los equipos de sonido? Si Cristo estuviera hoy día, adivine qué estaría haciendo. Estaría con parlante. Porque en aquellos años no existía el parlante, existía las ondas del mar. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Una explicación no va para los que entiendan que el Señor Jesucristo ocupaba la tecnología. Cierre paréntesis. Dice, y otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando, ¿dónde? ¿Dónde estaba la gente? En tierra. ¿Dónde estaba Cristo? En la mar. ¿Y el viento a dónde venía? Hacia la gente. Lo que Cristo hablaba, el último ya podía escuchar. Interesante eso, ¿cierto? Dice, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó porque no tenía raíz y se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno, que es la producción, por si acaso, de cuando usted siembra un saco de semilla, cosecha 30 o 60 o 100 sacos. Eso es lo que está tratando de hacer ver. Entonces, cuando vemos ahí, la palabra fue sembrada, pero cayeron en 4 tipos de suelo. 4 tipos de suelo simbolizan 4 tipos de corazón. Porque la tierra simboliza el corazón. Y mire lo que dice, versículo 11. Y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están afuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Se está refiriendo, por si acaso, según el libro de Isaías, a la gente, a los sacerdotes, a los religiosos de aquel tiempo que estaban guardando las enseñanzas de Dios para sí. Eran solamente sepulcros blanqueados. ¿Se acuerdan? Les dijo, hipócritas, ustedes tenían la verdad y no la compartieron. Le está hablando a los saduceos, a los judíos, no a la gente. Y les dijo,
Versículo 13. ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y mire lo que empieza a hacer el Señor Jesucristo. El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, es a quienes se les siembra la palabra, pero después la oyen y enseguida viene Satanás y la quita las palabras que se sembró en sus corazones. Es cuando a lo mejor usted viene a la iglesia o usted se encontró a alguien en la calle, le habló del Señor Jesucristo, te prestó atención, pero bastó que un amigo, algún familiar, alguien le dijera que ahora tú vayas a serte cristiano, olvídate si eso es pura, buscan pura plata, buscan acá, y así. Y se roban la semilla, se roban el haberte sembrado en tu corazón. Y le crees al mundo. Versículo 16. Y estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra de Dios, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene, ¿qué cosa? La tribulación o la persecución por la causa de la palabra, luego... Conozco muchas personas que dijeron un día, pastor, yo creo en Cristo, y empiezan a venir a la iglesia y a la semana los despiden. Y después no los veo más, me los encuentro en la calle, me encontré a uno y le dije, oye, ¿no te he visto en la iglesia? No, pastor, ¿para qué? Si desde el momento que me acerqué al Señor, ahora todo me ha salido mal, así que mejor no quiero saber nada con Dios. Ese es uno de esos. Al principio, ¿cómo estaba? Contento, feliz, pero vino la prueba y no era, no dio fruto. Por eso, cuando tú te acercas a Dios, te va a probar y va a ver realmente si tu decisión es de verdad y no es emocional. Pero déjame decirte que si tú la tomaste de real, va a venir la prueba, pero a la final vas a dar fruto. Siempre vas a dar fruto. Versículo 18. Y estos son los que fueron sembrados entre los espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de la riqueza y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace aquellos que, ¡ay, qué buena la enseñanza! Sí, yo quiero entregar a mi vida a Jesucristo, pero después por ahí el cine, un buen trabajo, fiestas, carrete y nos olvidamos de Dios. Versículo 20 y aquí termino. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra. ¿Y qué dice? Y la reciben. ¿Y ahí nomás queda? No, ¿qué viene después? Y dan fruto. ¿Quién es el que recibe la bendición? ¿Quién es el que a la final es un discípulo de Cristo? Es un verdadero creyente. El que da fruto. Y al principio quizás vamos a dar 30. En un par de años vamos a dar 60. Y quizás hoy día ya estás dando un 100. Ahora, yo puedo dar un 100 hace 5 años atrás y hoy día estar dando un 30. Perfectamente. Y es por eso que somos desafiados a cambiar y a mejorar. No podemos seguir siendo los mismos. Por eso los afanes, el engaño, las riquezas, los deseos que a veces el mundo pone delante de nosotros. Hermano, hoy día tenemos la mayor ventaja, pero tenemos también las mayores distracciones. Pero al final lo único que hacen es que nuestras vidas sean infructuosas. La palabra lo dice, in, del latín con negación. Toda palabra en in es una palabra en latín que dice no. Infructuosa, no fruto. Si no estamos dando fruto, somos infructuosos. Y si no estamos dando fruto, Dios va a empezar a podar. ¿Y cómo lo haces? ¿Riendo o llorando? Yo ya aprendí ya con mi mamá. Y mejor es hacerlo riendo. Y Dios por eso nos llama a que estemos gozosos en Él. Apasionate por Cristo y vas a estar siempre gozoso. Y siempre Dios va a estar trayendo más fruto en tu vida. Vamos a orar.
Padre, gracias Dios te damos en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias Dios por tu enseñanza. Gracias porque nos haces ver cosas que a veces cotidianamente no nos damos cuenta. Leemos tantas veces la Biblia. O a lo mejor la vemos poca, pero hoy día podemos entender claramente lo que tú pides de nosotros. Por eso, mi Señor, te pido en esta noche que nos desafíes a cada uno de nosotros de esta semana a demostrar frutos. Demostrar frutos de hospitalidad, demostrar frutos de amor, demostrar frutos de evangelismo, demostrar frutos que le predico a otra persona, demostrar frutos de que soy diferente al mundo. Por eso, mi Señor, ayúdanos a poder crecer, mejorar. El Señor lo único que quiere para nosotros es que llevemos no fruto, sino llevemos mucho fruto. Y quizás no has estado muy apasionado por Dios, y eso es una decisión. Quizás esta semana vas a ser probado, o quizás muchos de nosotros vamos a ser disciplinados. Y al presente no parece ser causa de gozo. Y quizás hoy día no estás sintiendo gozo por situaciones que te están pasando en tu vida. Pero no te olvides que Dios dice que en el presente no parece ser causa de gozo, pero mantente firme porque da fruto de justicia. Gracias Dios por permitirnos mejorar, gracias Dios porque no todo está dicho, porque nos sigues dando una oportunidad más de poder crecer, mejorar y de poder demostrar más frutos para demostrar que no somos falsos maestros, que no somos falsos hermanos, que no somos lobos disfrazados de oveja. Gracias por permitirnos poder ayudarnos entre nosotros a poder crecer y mejorar. Tú eres la vid verdadera y nosotros tenemos que permanecer en ti, aferrados a ti, buscarte, estar cerca tuyo, Dios, para empezar a dar fruto. Fruto a 30, a 60 y a 100. Ayúdanos, mi Señor, a poder hacer así en nuestra vida y poder también ayudar a otros a que también puedan dar fruto porque nos necesitamos los unos a los otros. Trabaja en nuestros corazones y por qué no, Dios, esta semana sea una semana donde quizás nos dediquemos algunos a podar y a limpiar y otros a cosechar. Gracias, mi Señor, por tu palabra, por tu enseñanza. Bendice nuestras vidas. Gracias por desafiarnos. En el nombre de Jesús. Amén.